El fútbol es un deporte amado por muchos y a veces odiado por otros, es sin duda alguna el deporte más popular del planeta. En muchas ocasiones se ha visto la pasión de los aficionados y a los jugadores dar todo en la cancha. Pero se ha visto manchado por muchos acontecimientos, por peleas de los aficionados y por no tomarse en serio las medidas de seguridad en los estadios, que han cobrado la vida de muchas personas o jugadores. Hola mundo, soy Megumin Peneje. Y hoy les traigo el video de las tragedias del fútbol sucedidos en los estadios que han afectado al fútbol. Hay que decir que el video no tiene un orden específico, los acontecimientos seleccionados fueron escogidos de qué tanto impactó al fútbol según nuestra opinión. Bueno, empecemos. El 1 de febrero de 2012 se llevó a cabo el partido por la final de la Liga Egipcia, donde se enfrentaron los equipos Al-Masry y el Al-Ahly en el estadio de Puerto Said, siendo una victoria de los locales con un marcador de 3-1. Pero una vez finalizado el partido empezaron los disturbios, cuando los aficionados del Al-Masry ingresaron a la cancha y empezaron a perseguir a los aficionados y jugadores del Al-Ahly lanzando botellas, piedras y amenazándolos con cuchillos. Pero se preguntarán por qué hicieron eso, y la respuesta es por temas políticos, ya que los aficionados del Al-Ahly en su mayoría estaban a favor de la primavera árabe, mientras los del Al-Masry estaban a favor del régimen de Mubarak. El hecho trajo como víctimas a un total de 74 fallecidos y cerca de 1000 resultaron heridos. Debido a los acontecimientos ocasionó la disolución de la Federación Egipcia de Fútbol. Joseph Blatter nombró el 1 de febrero como Día Negro y el Al-Ahly construyó un monumento a las víctimas. Los acusados por los hechos fueron condenados a muerte, pero esto trajo más tragedias por las manifestaciones que surgieron que ocasionaron más muertes por los enfrentamientos entre los manifestantes y los policías. Es algo triste que los temas políticos se mezclen con el deporte, en vez de disfrutarlo en lo que es un juego. El 11 de mayo de 1985 en el estadio de Valley Parade en Bradford, Inglaterra, se llevaba a cabo un partido de la Football League Third Division entre Bradford City vs Lincoln City. A unos minutos de finalizar el primer tiempo, se produjo un incendio en la tribuna principal del estadio del Bradford. El árbitro decidió suspender el partido. Los aficionados que se encontraban en la tribuna, la mayoría decidió saltar a la cancha para ponerse a salvo. Otros decidieron ir a las salidas, pero quedaron rodeados por el fuego, ya que las puertas estaban por las cerraron para evitar el paso a las personas que no compraron boleto. Las investigaciones arrojaron que el incendio fue iniciado por un cigarro mal apagado, que junto con la basura acumulada debajo de las tribunas y la madera de las gradas que datan de 1908. La tragedia trajo un total de 56 fallecidos y un total de 265 heridos. Debido a esto hay un monumento dedicado a las víctimas de la tragedia. Pero tristemente esta no sería la última tragedia que vería el fútbol inglés. El 15 de abril de 1985 se disputó la semifinal de la FA Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest, en el estadio Hillsborough. A unos minutos que empezara el partido, hubo una gran cantidad de aficionados en los alrededores del estadio. La policía, al ver la gran cantidad de aficionados, decidió abrir las puertas para el ingreso de los aficionados, pero esto ocasionó que haya un exceso de aforo en el estadio. Muchos de los aficionados no sabían a dónde ir. Muchos aficionados al entrar vieron al final del túnel fueron los corrales y muchos de los aficionados quedaron atrapados en las rejas. La avalancha provocó que muchos de los aficionados no pudieran moverse ni respirar. La cifra total fue 97 fallecidos y 776 heridos. Primeramente, las autoridades culparon a los hooligans por esto, pero el caso se abrió en 2012. En esta investigación se determinó que fue culpa de la policía y por su pésima preparación en esta situación. Para muchos familiares se hizo justicia. Para agregar, el futbolista Steven Gerrard mencionó que su primo de 10 años fue una de las tantas víctimas de ese hecho. En 2021 Andrew Devine sufrió un daño cerebral por el incidente y fallecería en 2021 convirtiéndose en la última víctima de este incidente. Esto nos demuestra lo importante de la seguridad en los estadios y cómo tienen que estar preparados para estas situaciones, pero tristemente en algunos lugares del mundo sigue sin darle mucha importancia.
El 20 de octubre de 1982 en el Estadio Central de Moscú, actualmente Estadio Olímpico de Luzhniki, se disputó el partido de ida de los 16avos de final entre Spartak de Moscú y el HFC Haarlem de la Copa de la UEFA, actual Europa League. Una semana antes del encuentro el clima ocasionó que muchos asistentes no fueran al partido y por eso la seguridad del estadio decidió tener abierto 2 graderíos del estadio. El equipo de casa dominó el encuentro hasta que el equipo de casa anotó un gol poniendo la ventaja a favor del equipo soviético. Por esto muchos aficionados decidieron irse antes de tiempo, pero la tragedia sucedería cuando una aficionada se resbaló y provocó un efecto dominó causando una estampida atrapando a muchos ella. Pero no todo terminó ahí, ya que el Spartak anotó el segundo gol. Muchos aficionados regresaron a celebrar causando más desastre. Se registran un total de 66 fallecidos, 45 fueron adolescentes y 61 heridos. Las autoridades soviéticas responsabilizaron al director del estadio, Víctor Kokrisev, y el gerente Yuri Panchikin de lo sucedido, pero después fueron liberados. Pero lo más indignante fue que los medios soviéticos casi ni se tocó el tema. A diferencia de Occidente, fue una noticia muy hablada. Esto demuestra que las autoridades pueden ocultar las víctimas de este tipo de incidentes solo para no generar una mala impresión. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Por último, además de un monumento en memoria de las víctimas, en el 25º aniversario de dicha tragedia, leyendas de ambos equipos jugaron un partido en memoria de las víctimas. Aunque esta tragedia no fue tan grande como anteriores que fueron mencionadas, pero esto tuvo un gran impacto que hizo un gran cambio en el fútbol. El 29 de mayo de 1985 en el estadio de Heysel en Bruselas, Bélgica, se disputaba la final de Copa de Europa, actualmente Champions League, entre Liverpool y Juventus. Este encuentro era muy esperado por el público, debido a que el Liverpool llegaba como vigente campeón de la Copa de Europa, y la Juventus con la campeona de la Recopa de Europa. Además, ambos equipos se habían visto las caras en la final de la Supercopa de Europa, el cual la había ganado la Juventus, entonces había un poco de tensión entre los aficionados de ambos equipos. El estadio estaba abarrotado con más de 60.000 espectadores, de los cuales había 25.000 aficionados de cada equipo. Las zonas de atrás de las porterías no había tribunas sino lugares donde las personas podían estar paradas. Todo empezó a las 7 de la tarde, una hora antes del partido. En la zona Z del estadio había una gran parte de aficionados de la Juventus, mientras la zona X había una gran variedad de aficionados de Liverpool. Muchos de los aficionados del Liverpool se reunieron cerca de la zona X, y empezaron a lanzar objetos a los aficionados de la Juventus. Unos de los aficionados se acumularon al fondo de la zona para alejarse de los aficionados del Liverpool, pero quedaron aprisionados contra el muro y las rejas protectoras, y al no haber salidas de emergencias, terminaron siendo aplastados muchos de ellos. Pero todo empeoró cuando muchos aficionados de los demás asientos invadieron el campo y fueron a enfrentarse a los del equipo rival. La seguridad del estadio no ayudó mucho, solo acordonaron algunas zonas del estadio para expandir el problema. Pero en la zona Z cerraron los accesos, pero aparte de no dejar entrar a nadie, tampoco dejó salir a los que estaban adentro, provocando pánico y aplastamientos. Muchos aficionados lograron evacuar el estadio, pero no lograron salvar a muchos, dejando un saldo de 39 fallecidos, la gran mayoría fanáticos de la Juventus, y más 300 heridos. Esto tuvo un impacto mundial debido a que se transmitió dicha final alrededor del mundo. Solo en Alemania Federal se cortó la transmisión. El gobierno belga sitió el estadio, pero la UEFA pensó en cancelar el partido, pero temían que esta decisión tuviera consecuencias peores, entonces para sorpresa de todos decidió continuar con el partido. Por obvias razones fue criticada por esta decisión. El partido se llevó a cabo entre el Liverpool y la Juventus, quienes se negaban a jugar, pero tuvieron que aceptar a regañadientes, con 1 hora y media de retraso. Los capitanes de ambos equipos leyeron un discurso en inglés e italiano para calmar a los aficionados. El partido comenzó con un ambiente de incomodidad porque había policías belgas vigilando qué sucedía en las gradas, y en partes de las tribunas se veían cuerpos de algunos fallecidos. El partido lo ganó la Juventus con penal de Michel Platini.
Aunque la Juventus se proclamó campeón de Europa, no era para celebrar, ya que por lo que había sucedido, las autoridades condenaron a 14 aficionados del Liverpool por ser los que provocaron la trifulca y les dieron 3 años de prisión, pero fueron liberados por ser considerado un homicidio involuntario. Pero la UEFA y la seguridad no fueron sancionados, aunque en parte también tuvieron la culpa por la pésima organización y la mala preparación para estos casos. El estadio de Heysel no volvería a recibir partidos de fútbol durante 10 años, pero, después de remodelaciones, dicho tendría un amistoso entre Bélgica y Alemania en 1994. En 1996 recibiría la final de la Recopa entre Paris Saint-Germain y el Rapid de Viena. Y por último sería sede de la Eurocopa 2000. El fútbol inglés recibiría un castigo, el cual era que los equipos ingleses no podrían competir en competencias europeas durante 5 años. Pero el Liverpool tuvo el doble, siendo 10 años, pero se le redujo a 6 años. Pero este hecho mancharía la imagen del fútbol, ya que lo dejaba como un deporte violento y muy peligroso. Esto ocasionó que la asistencia de los estadios se redujera en muchos estadios de Europa. Por esto la FIFA hizo varias medidas para limpiar la imagen del fútbol y tomar varias medidas para evitar estas situaciones, como eliminar las vallas protectoras, no impulsar a grupos violentos en los estadios, etc. Aunque estas medidas son buenas, pero en algunos lugares no se han tomado en serio las medidas de seguridad. Sucesos como lo que sucedió en el Estadio Corregidora en México, es un ejemplo de que no se le da importancia a la seguridad de los fanáticos del deporte. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que hay que mejorar para que en el fútbol no tenga estos sucesos? ¿Crees que las medidas que ha tomado la FIFA han hecho un cambio en serio y en tu país le toman importancia a la seguridad en los estadios? Los leo en los comentarios. Eso sería todo de mi parte. Sigo experimentando con el contenido del canal y con las miniaturas, quiero seguir mejorando para darles contenido que sean de su agrado. Y también están apareciendo más personajes para que no se vea solitario el canal. No se les olviden suscribirse y darle like al video para saber que les gustó, y pueden comentar que les agradó y que se puede mejorar. Bueno, me despido, soy Megumi PNG y les digo adiós.